La desembocadura del río Mijares, conocida popularmente como Les Goles, es un espacio natural de gran importancia. Es la desembocadura fluvial más importante de toda la provincia de Castellón y la única que tiene forma de delta en la Comunidad Valenciana. La desembocadura del Mijares abarca unas 400 hectáreas de terreno, desde la ermita de la Mare de Déu de Gracia en el término municipal de Villarreal hasta las playas de Burriana y de Almazora. Habitualmente está separada del mar por un cordón litoral de arena y grava que forma unos espacios de aguas estancadas. Estas lagunas son Les Goles, y son concretamente tres: la Gola Nord, la Gola Fonda y la Gola Sud. Solo los años de lluvias intensas el río rompe el cordón de grava y se abre camino hasta el mar. El paisaje de la desembocadura, con un cauce amplio y llano de exuberante vegetación, es muy diferente al que encontramos río arriba. Desde su nacimiento en la Sierra de Gúdar, en la provincia de Teruel, el Mijares es un río de aguas rápidas, barrancos escarpados y pendientes pronunciadas. Sus 156 kilómetros de longitud lo convierten en el más extenso de todos los ríos del sistema Mijares, que son, además del propio Mijares, el Riu Sec, el Veo y el Belcaire. Además, también es el de más caudal. La mayoría de las aportaciones de agua que recibe son subterráneas. Por eso, y a pesar de los embalses y tomas de agua que se encuentra en su camino, el caudal del río suele ser elevado durante todo el año. A ello contribuye el hecho de que también recibe las aguas de afluentes como el Valbona, el Alventosa o el Linares. Pero el río cambia de aspecto cuando entra en la comarca de La Plana. La construcción de numerosos embalses y la introducción masiva del cultivo de cítricos han modificado el régimen hídrico del Mijares. Hoy su caudal varía en función de la demanda de los cultivos que lo rodean. Pero a pesar de las más de 35.000 hectáreas de huerta y la elevada densidad de población de la comarca, el delta del Mijares continúa siendo un espacio de una extraordinaria biodiversidad y calidad ambiental. En algunos lugares el río hierve de vida. Les Goles son uno de los espacios naturales de mayor biodiversidad de la Comunidad Valenciana, sobre todo en relación a las aves. Por eso el delta del Mijares ha sido reconocido y protegido por diversos organismos autonómicos y europeos. Así, por ejemplo, está incluido en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana
y declarado lugar de interés comunitario por la Directiva Europea de Hábitats. También ha sido declarado zona de especial protección para las aves. Las aves son el grupo de fauna más importante de la desembocadura del Mijares. Se han contabilizado hasta 207 especies. Algunas tan conocidas como el jilguero, el ánade real o la lechuza. Otras emblemáticas para los marjales valencianos como el calamón, la garza real o el flamenco. Y muchas amenazadas o en peligro de extinción como la gaviota de Aduín o la focha cornuda. Pero sin duda el principal valor faunístico son sus poblaciones nidificantes de aves acuáticas, como la cigüeñuela o el chorlitejo chico. Otras aves que también crían aquí son el chorlitejo patinegro, la focha común, el zampullín y el ánade real. Además, el delta del Mijares sirve de paso migratorio y lugar de invernada para muchas aves nadadoras, limícolas, paseriformes y marinas. Pero las aves no son el único grupo faunístico en la desembocadura del Mijares. Aquí también hay mamíferos como el zorro, el hurón, el erizo o diversos roedores como el lirón, la ardilla o la rata de agua. También hay una gran cantidad de reptiles, anfibios, insectos, arañas y moluscos. Todas estas especies hacen del delta del Mijares uno de los espacios de mayor biodiversidad de la cornisa mediterránea. Además, es el área de vegetación natural más extensa de la comarca de La Plana. Existen 4 ámbitos vegetales bien diferenciados: el pinar, el monte bajo mediterráneo, el humedal y la huerta. En el pinar las principales especies son el pino carrasco y el pino piñonero, que forman extensos bosques en la zona de la ermita de la Mare de Déu de Gràcia.
En el monte bajo encontramos grandes bosques abiertos repletos de higueras, algarrobos, olivos silvestres e incluso algún quejigo. Desde la ermita hasta la desembocadura, la vegetación de ribera todavía está presente en algunos puntos. Chopos, sauces, latoneros y algunos olmos recorren las orillas del río. Estos árboles forman pequeños bosques de gran valor ecológico. En las orillas la vegetación de marjal es muy espesa. Cañas, juncos y gramíneas forman tupidas paredes casi infranqueables. La flor de la adelfa pinta de colores el humedal, y el romero y el tomillo lo perfuman con sus aromas. Por lo que respecta a los cultivos, abundan los cítricos, sobre todo los naranjos. El cultivo del delta y la canalización del agua desde los tiempos de los romanos, y sobre todo de los árabes, han marcado el desarrollo económico, social y cultural de la comarca. Los cítricos fueron la principal fuente de ingresos para sus pobladores hasta bien entrado el siglo XX. Ello ha influido irremediablemente en el régimen hídrico del río. Durante el siglo pasado, el cultivo de cítricos se introdujo de forma masiva en la plana. La naranja ha sido uno de los ejes para el desarrollo económico y social de la comarca, pero también una amenaza para el equilibrio del río y de su entorno. En el último cuarto del siglo XX, los campos de naranjos que hace 100 años tapizaban los términos de Burriana, Nules, Almazora, Castellón y Villarreal, se han extendido hasta Betxí, Onda, la Vilavella, la Vall d'Uixó y Borriol. El río ya no puede satisfacer la demanda. Junto a los regadíos tradicionales heredados de los árabes, se ha desarrollado una amplia zona de riegos con aguas subterráneas. La extracción ha provocado que el río se descuelgue del acuífero, de manera que ha perdido una de sus principales fuentes de alimentación, y su caudal se resiente. La construcción del embalse de María Cristina en la década de los 20 del siglo pasado contribuyó a la expansión de los cítricos y a la recarga de los acuíferos, pero también dejó seco el principal afluente del curso bajo del Mijares, la Rambla de la Viuda. Además, otras amenazas planean sobre el ecosistema del delta. Los incendios, la ocupación ilegal del lecho del río y de sus márgenes, los vertidos de aguas residuales, los vertederos incontrolados, el tránsito de vehículos pesados, la extracción incontrolada de áridos, la caza furtiva o la ganadería intensiva en época de nidificación de las aves. Todos estos factores han puesto en peligro el frágil equilibrio del río.
Por ello, en los últimos años, los ayuntamientos de Almazora, Burriana y Villarreal han puesto en marcha actuaciones para completar la protección legal de la desembocadura y recuperar sus valores medioambientales. El resultado está siendo la recuperación y conservación del río y de su entorno. Así, por ejemplo, se han establecido mecanismos de control urbanísticos en la zona. Como recuerdan estos carteles, el delta del Mijares es de titularidad pública y no se puede construir en él. Por eso se ha elaborado un censo de construcciones ilegales y periódicamente se realizan inspecciones de control y se sanciona a los infractores. Pero más que en las sanciones, las autoridades locales creen en la educación ambiental, mucho más efectiva a largo plazo. La mejor manera de preservar este espacio es que la sociedad conozca sus valores ecológicos. El Aula de la Naturaleza de Almazora y el Termet de Villarreal organizan actividades en el río para todos los cursos escolares, desde los alumnos de primaria hasta los del último curso de ESO. Cada año miles de alumnos realizan actividades relacionadas con el Mijares, como estudios de calidad de las aguas, excursiones a los bosques de ribera, censos de aves o plantación de árboles autóctonos. Además, los ayuntamientos han señalizado los caminos y senderos que recorren este paraje y se encargan de la limpieza de los vertederos ilegales, que todavía los hay. Por suerte, imágenes como esta son cada vez más escasas. En la última década se ha abierto un camino hacia la recuperación y conservación del delta del Mijares. Un camino que iniciaron la Colla Ecologista d'Almassora, Vila-real y Castelló y el Grup d'Estudi i Protecció de les Rapinyaires con un proyecto de conservación de este espacio natural. En este sentido, la concienciación de la sociedad y de las instituciones es fundamental. La mejor prueba es la mejora del río y de su entorno en los últimos años. Se han recuperado diversos tramos, se han reducido los vertidos incontrolados y han regresado especies de aves nidificantes e invernantes que habían desaparecido. En definitiva, se trata de recuperar y conservar un ecosistema rico y diverso, un hábitat y un paisaje muy escaso no solo en el litoral valenciano, sino en todo el Mediterráneo. En nuestra comarca tenemos la suerte y el derecho de disfrutar de este espacio único, pero también la obligación y el compromiso de legarlo en las mejores condiciones a las generaciones futuras.